¿Qué tal? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles y pues darles la bienvenida. Hoy vamos a traer a la mesa de debate las pasadas elecciones en Colombia. Sin duda, un hecho histórico para ese país y también para América Latina. Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, es el primer presidente de izquierda que llega a gobernar junto con la vicepresidenta Francia Márquez, afrocolombiana, feminista y una activista defensora del medio ambiente. No la tienen nada fácil, fue una elección cerrada, hay una gran polarización en ese país y muchos intereses rondando. Pero lo que es un hecho es que desde agosto el gobierno de Gustavo Petro se suma a lo que podría ser una nueva marea rosa, una ola de izquierdas progresistas en América Latina, desde luego con sus matices, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México, Honduras y ahora, bueno, pues Colombia. Así es que para hablar de esto nos conectamos hasta ese país con dos destacados colegas periodistas, ambos integrantes de La Silla Vacía. ¿Cómo estás, Tatiana Duque? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias, bienvenida. Bueno, tú también tienes este podcast de Huevos Revueltos con Política, así es que Sí, me da mucho gusto tenerte por acá. gracias. Y Juan Manuel Flores, Flores Arias, quien también es periodista de La Silla Vacía. Y pues bueno, tú seguiste, Juan Manuel, muy de cerca la campaña de Gustavo Petro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estuvimos muy pendientes de la campaña y bueno, es un gusto estar acá. Al contrario, bueno, ya me vas a platicar todos los detalles, pero déjame empezar contigo, Tatiana, si me permites. ¿Cómo se está viviendo a unos días apenas del triunfo de Gustavo Petro, la situación allá en Colombia? ¿Cómo se sienten las calles? ¿Cómo están los medios? ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco, por favor. Pues una vez llegó Gustavo Petro al poder, es decir, cuando ya el domingo en la noche era irreversible la tendencia de que él iba a ser el presidente electo, hubo algo que yo, al menos en los años que tengo de cubrir política en Colombia, no lo había visto, y es que en varias regiones del país hubo manifestaciones y fiesta en las calles, al lado del Movistar Arena, que fue este estadio en donde Petro estaba esperando sus resultados, la gente que no pudo entrar se tomó parte de la avenida que había enfrente, llevaba camisetas de la Selección Colombia, banderas. En varias zonas del occidente y del norte de Bogotá también hubo una especie de fiestas improvisadas, pero creo que lo más llamativo fue lo que ocurrió en las zonas del litoral pacífico colombiano, que es de donde es Francia Márquez, donde Así vive la es. mayoría de la población afro del país, en donde hubo también manifestaciones muy improvisadas. Vimos videos el lunes siguiente de personas saliendo a entonar el himno nacional, llorando, bailando. Fue una emoción del grupo de personas que había votado por Gustavo Petro que no se había visto nunca, al menos inmediatamente después de una elección presidencial, y siento que eso tiene que ver mucho con el poder de la representación de los candidatos que llegaron tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. En los siguientes días lo que hemos visto es una situación un poco atípica, teniendo en cuenta que el lunes fue festivo aquí en Colombia, el martes fue el día en que se abrieron los mercados, el dólar subió bastante, pues sobre los 4.000 pesos colombianos, que ya es una medida que asustó a ciertos analistas y personalidades y políticos de la derecha. Sin embargo, luego se estabilizó, siguió como en 4.081, pero no Ujú. fue el dólar más alto que habíamos visto, al menos en este siglo, que fue antes de la pandemia, más o menos en Claro. marzo, arrancando marzo 2020. Lo que estamos viendo ahora es más bien un ambiente de expectativa. El presidente electo no ha nombrado a ningún miembro de su gabinete. Apenas esta mañana se va a reunir con el presidente saliente Iván Duque en una reunión que fue confirmada hasta hace solo algunas horas. Y hasta ahora nombró a su grupo de empalme. Así que lo que estamos esperando es ver cómo aterriza ese nuevo gobierno. Si hay pasos sobre política internacional interesantes. Por ejemplo, ya hubo una llamada telefónica con el gobierno norteamericano, con el secretario Anthony Blinken, con el presidente Joe Biden, cosa que no había logrado Duque, al menos en tan corto tiempo. Duque demoró más o menos unos 6, 7 meses para lograr esta comunicación, y el presidente Petro lo logró pues al menos en unas horas. Ya también hoy se Vaya. confirmó una comunicación telefónica con Nicolás Maduro, se anunció que se iban a abrir las fronteras, cosa que de hecho ya existe, ya es así, pero este anuncio oficial pues también está marcando un poco el rumbo de lo que serían las relaciones internacionales bajo el mandato de Gustavo Petro.
Claro. Juan Manuel, tú seguiste de cerca la campaña de Petro. De hecho, por ahí escribiste un perfil, estuviste todo un día con él, lo compartiste en La Silla Vacía. ¿Quién es este personaje? Déjame poner un poco el contexto, porque hay muchas similitudes con el caso mexicano, con sus matices, desde luego, pero la tercera vez que se postulaba como candidato, por fin lo logró. Eso pasó también aquí en México con el actual presidente, ¿no? La tercera también lo logró. Y lo más interesante es que ambas elecciones, ambos candidatos estuvieron pues envueltos en una campaña sucia que además hasta parece como un machote, ¿no? De las acusaciones, lo que se decía, bueno, en el caso de Petro, insistentemente diciendo que era un guerrillero y que iba a llevar a Colombia pues a un declive. ¿Quién es Gustavo Petro, Juan Manuel? Bueno, no, pues Gustavo Petro es sobre todo un político. Evidentemente en los medios internacionales y como hecho histórico ha sido importante que es un exguerrillero, ¿no? Que en su juventud, en los 80, estuvo en la guerrilla del M-19, una guerrilla que de pronto internacionalmente no se conoce tanto, pero que no era de un corte exactamente marxista o maoísta como tal, sino que era una guerrilla reformista en realidad, que siempre tuvo como fin final el acuerdo de paz, aunque tuvo excesos, pues como cualquier proceso armado. Eh, es un exguerrillero que no fue, digamos, de los mandos más importantes del M-19, pero se empezó a destacar en Bogotá, en Cundinamarca, en varias zonas, digamos, donde ejerció algún mando, y cuando el M-19 hace una transición a la política, él entra a ese primer congreso posterior al proceso de paz. Y después de eso ha sido sobre todo un político. Estuvo un senador, un congresista de una trayectoria muy larga, ¿no? Primero en la Cámara y luego en el Senado, con, eh, y se destacó mucho sobre todo por sus denuncias como senador, por su Claro. control político y por sus denuncias. Un Fue uno de los parlamentario muy grandes activo, ¿no? denunciantes de la llamada parapolítica, que era esta alianza, digamos, entre paramilitares y políticos en varias regiones del país. Y luego con esa trayectoria, con esa legitimidad, un gran opositor además de Álvaro Uribe en sus dos gobiernos, con esa trayectoria se vuelve candidato presidencial por primera vez en 2010. A partir de ahí pierde en esa ocasión, pero construye, digamos, un capital político que lo lleva luego a la alcaldía de Bogotá, que ha sido, digamos, su experiencia en el Ejecutivo, ¿no? Fuera del Legislativo. Y bueno, tiene un paso por la alcaldía de Bogotá con algunos fracasos muy grandes, sobre todo en temas como urbanos logísticos, ¿no? Como el tema de las basuras, por ejemplo. Es suspendido, es destituido, de hecho, por la Procuraduría, que es un ente disciplinario en Colombia, por ese escándalo de las basuras, y ante la destitución recurre a instancias internacionales y cobra una importancia nacional, ¿no? Como un perseguido del establecimiento. Esta narrativa fue la que él ha manejado. Y bueno, y luego se vuelve un candidato presidencial muy importante en 2018, queda segundo detrás de Iván Duque, se vuelve el líder de la oposición, y luego de una campaña de 4 años se vuelve ahora sí el primer exguerrillero y digamos claramente de izquierda presidente en Colombia. Ya. Tatiana, Francia Márquez, pues una activista defensora del medio ambiente, afrocolombiana, feminista. ¿Quién es ella y sobre todo cómo la ha recibido un país que, como en el caso de México y muchos en América Latina, pues son países profundamente machistas? Así es que su llegada sin duda es un hito, es un parteaguas, Tatiana. Sí, independientemente de quién ganara las elecciones en la segunda vuelta, ya fuera Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, iba a haber una vicepresidenta afro, lo cual ya era, pues, digamos, un hito en la historia de la participación política de estas poblaciones en Colombia. Sin embargo, Francia Márquez tiene un proceso muy diferente al de la fórmula que tenía Rodolfo Hernández. Francia Márquez fue una lideresa ambiental en Cauca, que es uno de los departamentos más violentos del país y donde también reside buena parte de la población afro, indígena y campesina de Colombia. Ella en el norte de ese departamento inició un proceso de liderazgo ambiental puntualmente porque en el corregimiento donde ella vivía le secaron el río la gran minería extractiva. De hecho, personalmente yo la conocí porque ella se tomó pacíficamente el ministerio donde yo trabajaba.
y fue la primera vez que la vi hace 7 años y era una mujer muy terca en términos de aquí estoy, aquí me quedo, no me voy a mover hasta que me escuchen, que tenía un liderazgo natural sobre su comunidad y que mantuvo y continuó ejerciendo tan al punto que ya le tocó salir de su departamento hacia el Valle del Cauca y hacia Bogotá por las amenazas que tuvo de grupos armados ilegales. Por este liderazgo ambiental que ella comenzó a tener en esta región del país, fue galardonada con lo que se denomina el Premio Nobel Ambiental, el Goldman, sobre 2018. También tuvo un breve paso por la política electoral para ser una congresista de las curules especiales que por constitución tienen los afrodescendientes en Colombia. No quedó. Y ahí comienza un proceso más nacional de ella, muy cercana también a partidos de izquierda. Al final el Partido Polo Democrático le da el aval para participar en la consulta con Gustavo Petro y ella se vuelve un fenómeno político en las consultas interpartidistas, que digamos son como unas primarias que hubo en Colombia en marzo de este año, en donde ella sacó la tercera votación más alta de todos los aspirantes, tanto de la izquierda, del centro y de la derecha. Saca casi 800.000 votos, si no estoy mal, un poco más, y le alcanza para ganarle a sus contrincantes, excepto Gustavo Petro, obvio que quedó como el candidato de izquierda, pero le ganó al resto de contrincantes de la izquierda, sacó más votos que el candidato que quedó de la coalición de centro e incluso sacó más votos que exalcaldes reconocidos a nivel nacional que estaban en la coalición de derecha. Desde que Francia Márquez saltó al... Se nos detuvo ahí un poquito la señal con Colombia. Vamos a regresar ahora con Tatiana, pero déjame continuar contigo, Juan Manuel, si sigues ahí en línea, porque se está ahí, tenemos problemas con la comunicación con Tatiana, ahora regresamos con ella. Pero un poco siguiendo en esta línea, lo que está comentando Tatiana, que me parece muy interesante y que de alguna manera coloca al gobierno de Petro y todas sus propuestas en una suerte de izquierda progresista, ¿no? En el sentido de plantear, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, o sea, luchar contra el cambio climático y además hacer una transformación, eliminar el uso de combustibles fósiles, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué tanto esto de lo que está planteando, cómo lo ves? ¿Qué tan real puede ser? Porque además también plantea una lucha contra el extractivismo, en fin, varias cosas que realmente pues sí los colocan en una postura bastante progresista. ¿Cómo lo ves, Juan Manuel? Sí, yo creo que hubo como una doble composición de la campaña de Gustavo Petro en las propuestas, propuestas de reformas profundas, muy radicales, digamos, en términos del cambio que representan, no positivos o negativos, pero sí muy profundas, combinado con unas formas políticas más extrañas para la izquierda, porque lo que hizo Petro fue una coalición con políticos de mucha trayectoria en Colombia, que venían de la derecha, muchos de ellos, o del centro, de la centro derecha. Entonces, combinó eso, combinó como esta fórmula con Francia Márquez y con esas reivindicaciones más puras de la izquierda, con las formas de la política y una especie como de acuerdo, de concertación nacional, luego en los últimos años en Colombia, después del plebiscito en el que se votó, en el que se refrendó el acuerdo de paz, que además ganó el no. Ha habido una división muy grande, una polarización muy grande en Colombia entre el país del sí y el país del no, y un poco lo que buscó Petro políticamente fue aglutinar lo más posible o extender lo más posible fuera de la izquierda su coalición con sectores políticos, a la vez que proponía reformas muy estructurales. Falta ver cómo se concreta eso ahora en el gobierno, porque muchos de sus aliados son críticos de las reformas de Petro. Claro. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Gaviria, que fue candidato de la coalición de centro, que dice que no está tan de acuerdo, por ejemplo, con la reforma a la salud que propone Petro, que implicaría eliminar o un poco transformar de tajo cómo funciona el sistema hoy con los privados. Y también hay algunos de sus aliados que no están de acuerdo con las reformas que propone en términos de parar la exploración de petróleo. Él no propone, digamos, parar la explotación de los yacimientos ya activos, pero sí no ceder más contratos de exploración, o sea, no buscar más y hacer la transición desde ya. Y algunos de sus aliados que votaron por él, que le hicieron campaña, dicen, mantengamos la exploración un poco más. Entonces son como los dos
los dos petrismos o los dos sectores con los con los que llega este gobierno, el de Francia Márquez y sus reformas profundas, y el de los políticos un poco más tecnócratas, un poco más moderados, que teniendo reparos lo apoyan. Habrá que ver cómo se mueve entre ambos, ¿no? Claro, muy interesante porque como tú bien dices, ha tenido que pactar, ¿no? Y ha tenido que generar una suerte de alianzas y bueno, pues ahí eso es justamente lo interesante. Déjenme hacer una muy breve pausa y regresamos. Estamos conectados hasta Colombia, hablando con Tatiana Duque, quien es periodista de La Silla Vacía, igual con Juan Manuel Flores Arias. Volvemos, estamos haciendo una evaluación de las elecciones en Colombia. Regresamos, estamos haciendo una evaluación y qué es lo que ocurrió después de las pasadas elecciones en Colombia. Tatiana, déjame continuar contigo y preguntarte, una elección bastante cerrada, o sea, de alguna manera no fue un triunfo apabullante el de Gustavo Petro, bueno, desde luego que es contundente, pero pues la sociedad está dividida, ¿no? O sea, hay un 3% con el que ganó Petro, que de alguna manera, bueno, pues también muestra que hay una buena parte de colombianos que no está de acuerdo. ¿Cómo se está viviendo esta polarización que, ya lo decía Juan Manuel, tiene mucho tiempo por todo este tema de la paz que ya vamos a hablar ahorita enseguida, estos acuerdos de paz que no se concretaron? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Qué ves tú ahí en ese terreno? El principal riesgo que puede haber es básicamente que Petro no pueda tener una gobernabilidad, al menos que le permita hacer un traspaso del poder o un inicio de su mandato con tranquilidad. Hay una cosa que de todas maneras hay para resaltar y que de hecho se resaltó y sorprendió a algunos cuando Petro quedó como presidente electo, y es que Álvaro Uribe, que fue pues el principal líder de la coalición del saliente gobierno de Iván Duque, trinó muy rápidamente diciendo el país habló, Gustavo Petro es el presidente, primero Colombia. Y también el segundo en la votación, que fue Rodolfo Hernández, muy rápidamente también salió a aceptar su derrota. Eso siento que son mensajes que se le mandan a la ciudadanía y también al país político de que ya lo que fue, él es el ganador, nos toca trabajar con esto. ¿Qué es lo que pasa? Y es que viene de aquí en adelante la composición de las mayorías en el Congreso. Gustavo Petro no tiene las mayorías, es pues, digamos, el líder de una coalición llamada el Pacto Histórico, que si bien sacó un buen número de congresistas, una veintena en el Senado y un poco más en la Cámara, no son la mayoría absoluta. Gustavo Petro, al menos en el Senado, necesita 55 congresistas a su favor, no los tiene todavía. Evidentemente no los va a tener con el uribismo, no los va a tener con el Partido Conservador, pero sí hay un espectro de políticos como los que ya estaba hablando Juan Manuel, del Partido de la U, del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, que son más sobre el centro, centro-derecha, que podrían alinearse en un gobierno de unidad de Gustavo Petro. Siento que de todas maneras, para la oposición, la nueva oposición, que es la derecha, viene un momento de reflexión y también de cambios y de liderazgos. Álvaro Uribe ha sido la principal figura política del país durante 20 años y su proceso judicial por presuntamente torcer testigos en un caso lo tiene completamente alejado de la política, y él ni siquiera estuvo en ningún tipo de campaña durante estos 6 meses, algo que en estas 2 décadas no había ocurrido. Así que es un cambio también importante, y los mismos miembros del uribismo hacen un mea culpa de nos ganaron básicamente porque no supimos leer el país. Y siento que viene también tomándose un liderazgo importante e interesante de lo que es una derecha más radical, en cabeza de figuras políticas como María Fernanda Cabal, que es una senadora, pues, digamos, muy de derecha, muy de derechos económicos, de nos van a expropiar, nos vamos a volver Venezuela, que sigue y mantiene pues
un libreto y una narrativa que ha aumentado, obviamente, y que mantiene ese miedo a Petro, que también pues, es muy lógico de ciertos sectores de la sociedad colombiana. Claro. Juan Manuel, ayúdanos a comprender los llamados acuerdos de paz, ¿no? Que sin duda fue uno de los temas en el centro de la campaña de Petro y que, pues desde luego, es fundamental para Colombia. Este es un tema que polarizó desde aquel plebiscito a la sociedad y esa polarización, pues, llegó hasta este momento, hasta la elección. Cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser el papel? ¿Qué significa esto sobre todo para Colombia? O sea, casi 6 décadas en medio de una guerra terrible, narcotráfico, guerrillas, etcétera. Platícanos un poco sobre este tema, por favor. Sí, ahí es interesante que esta campaña, a diferencia de la del 2018, no tuvo como tema central el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz en 2018 estaba muy reciente, el plebiscito estaba muy reciente y casi que fue una reedición de ese sí o ese no. Esta campaña giró mucho más en torno a temas económicos, en torno a temas de justicia social, de pensión, de reforma tributaria, quiénes deben tributar más y por qué, Petro logró instalar esos temas en la agenda, igual que logró instalar el que hablábamos ahorita del tema de la transición energética. Lo que sí está aún en un espectro similar son el país del no y el país del sí. El acuerdo de paz ha avanzado con traspiés, ¿no? Con un poco como de distancia que tiene el gobierno de Iván Duque frente a él, porque votó en contra y porque no ha sido su bandera, y le ha cambiado el nombre. De hecho, habla de paz con legalidad, no habla de implementación en términos como los que hablaba el gobierno de Juan Manuel Santos. Eh, pero de lo que ha hablado Petro es como un poco de ampliar este concepto de la paz, casi que llevar la paz a un concepto muy grande que engloba muchas cosas, que incluyen la justicia social, que incluyen como una reconciliación política de ciertos sectores que vienen enfrentados en la última década, sobre todo en las últimas 2 décadas, que serían este espectro conservador del uribismo y un espectro más progresista que ha venido creciendo y creció hasta llegar a esta presidencia. Entonces creo que la llegada de Gustavo Petro puede poner a prueba, ¿no? Ese intento como de lo que él llama la paz total, ¿no? Él habla de una paz total que incluye procesos de negociación con los grupos armados que no entraron en el acuerdo con Juan Manuel Santos, un proceso como de equidad social que también incentive esa paz, un tema de perdón social del que he hablado incluso como en que actores que ya están condenados, por ejemplo, por parapolítica, cuenten la verdad y eso se traduzca, digamos, como una especie de reconciliación nacional. Es un proyecto muy ambicioso que va mucho más allá de los Ya. alcances de los que pensó Santos y que pues por ambicioso tiene como tanto hacia dónde crecer como hacia dónde caer, ¿no? Si fracasa. Así es. Termino contigo, Tatiana, muy brevemente. Tú como periodista, ¿cómo ves el papel de Colombia en América Latina en esto que podría ser la nueva marea rosa, esta ola de izquierdas, todas con matices desde luego? ¿Cuál será este papel? Y bueno, pues primer gobierno de izquierda, lo mismo que pasó aquí en México hace algunos años. ¿Cómo ves tú el panorama para Colombia? Petro ha dado unos puntadas muy cortas en su intervención cuando ganó las elecciones el domingo, de tratar de ser un líder regional con estos aliados que él ya tiene en varios países. Él fue el único político colombiano que invitó Boric a su posesión, entonces ahí ya hay unos puentes tendidos, ya habló con el régimen de Nicolás Maduro, él ya ahí puso unos puentes tendidos. Expertos que nosotros hemos consultado en la silla insisten en que no va a ser una situación como la del socialismo del siglo XXI que trató de poner Hugo Chávez, porque es, como tú dices, una izquierda diferente, más Claro. socialdemócrata, más cercana como a la izquierda europea, tal vez en algunos casos. Pero definitivamente sí lo que se estará viendo es un bloque regional mucho más fuerte que podría consolidarse si llegase Lula al poder al final de año en las elecciones de Brasil. De todas maneras, lo que usualmente sucede con los presidentes en Colombia es que se encarga más de limpiar la casa, por decirlo así, de mirar cómo está aterrizando su gobierno en los primeros 100 días para luego empezar a mirar cómo es su lugar en el continente. Lo que sí es cierto es que aquí no va a haber cerco diplomático como el de Iván Duque, aquí no va a haber congelamiento de relaciones con Venezuela, y va a ser una nueva etapa en donde
todo está por verse. Así es, pues todo está por verse y bueno, pues enhorabuena por esta elección histórica realmente y pues porque se respetó de alguna forma pues el voto de las mayorías jóvenes, por cierto, muchos jóvenes y mujeres quienes salieron a votar. Les agradezco mucho, Tatiana, Juan Manuel, gracias por compartirnos estas reflexiones y bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca lo que acontece allá en Colombia y a todas, todos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, el programa se queda en la cuenta de N22 Digital en YouTube. Nos vemos.